Transcurrían los primeros vientos del mes de marzo del 2013. Paseaba por las calles del centro de la ciudad, Bogotá, haciendo fotografías de lo que era para mí mi nuevo hogar. Las calles estaban atiborradas de gente al lado y lado de la calle. Se reúnen en diferentes puntos estratégicos, quizá intentando distraer la mente y salir de la rutina que se acostumbra en una gran polis como esta. Uno de los puntos con más gente capturó mi atención. Se comentaba mucho sobre la existencia de ciertos artefactos que tenían la capacidad de alterar la realidad, llevar la física a un estado inexplicable. Tenían toda suerte de poderes atribuidos por el pueblo. Evidentemente no fui capaz de ignorarlo y me acerqué un poco más y más cuando de entre la muchedumbre pude verificar con mis propios ojos lo que a tanta gente la atención le arrebataba. Vi en el suelo una tela de muchos colores, retazos de otros tejidos, pero poco duró mi mirada allí porque ni bien pasaron 2 segundos, vi en la mitad de aquel remedo de bazar un objeto brillante que sobresalía del resto. Fue quizá por el sol que se reflejó en mis ojos, por aquella superficie tan bien pulida, o más bien por no haber comido nada en toda la mañana, que casi desvanezco mi cuerpo sobre la gente. Logré controlar el tambaleo. La persona a cargo del espectáculo me brindó asiento, sobre el cual caí desparramado y me ofreció un poco de agua, que sorbí con lo que me quedaba de fuerzas. Ni forma ni ganas tenía de saber qué me acababa de tomar, pero qué bien me sentó. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado, pero el bullicio fue desapareciendo y las calles vaciándose era un indicador que debía regresar a casa. Seguía en medio de todo aquel pedazo de antigüedad. Pregunté al encargado qué era aquello. Me contó entonces una historia típica de charlatanes y nada diferente a lo que decía la gente que tiempo atrás estaba alrededor del evento, que el objeto podía revivir el pasado. Sin embargo, algo en mí me impulsó a preguntar el precio y así lo hice. El mercader miró a todos lados antes de acercarse mucho a mí y decirme que me lo podía llevar sin compromiso. Accedí. Ya en casa me dispuse a averiguar cómo funcionaba el artefacto. Me reí pensando en qué tontada estaba haciendo, pero el miedo a lo desconocido, no a qué encontrar, sino a qué me perdería por no intentar, me hizo tomar la decisión. Me senté pues a contemplar el centro de la mesa en donde había puesto esta reliquia. Pasó el tiempo y no logré descifrar por mi cuenta el funcionamiento de este. Fui por un café a la cocina y cuando volví a la mesa, la antigüedad ya no estaba allí. Me dio miedo. Bien entrada ya estaba la noche entonces me dispuse a dormir. Me cepillé los dientes y me acosté. Para mi sorpresa el objeto estaba en la mesa de noche junto a un libro de historia del arte de Gombrich. Esta vez no tenía miedo, entonces caí en un letargo. Sabía que algo anormal estaba pasando, pero siempre busqué la salida y respuesta científica. Vaya tontada. Amanecía y por entre la persiana resbalaban los primeros rayos de luz del día. 2 de marzo era. Vino a mi mente un afán de tomar las llaves de mi moto e irme a mi pueblo. Era un fuerte impulso que no sentía hacía mucho. No vi por qué no proceder. Entonces alisté mi casco, comida, cigarros y dinero. Tomé las llaves y bajé al garaje. No sin antes darle un vistazo a mi habitación. Estaba ahí en la mesa de noche, como mirándome e incitando a la aventura. Salí. Salía por la calle 80 rumbo a la costa. El clima estaba muy agradable, pero mi mente no podía dejar de distraerse con qué tan real era la historia de aquel antiguo artefacto. Cuando menos pensé, estaba pasando por el Bajo Cauca antioqueño. Es un área reconocida, por desgracia, como zona roja. Pensar que vería a mi mamá nuevamente me mantuvo fresco y feliz. Sorteaba curvas y pasaba junto por paisajes tan pintorescos y que parecían salidos de una historia de Julio Verne o de García Márquez. A un costado del río Cauca, una Virgen María a un lado del puente. Sentí que me miraba. ¿Me juzgaba? ¿Me advertía algo? Magia y religión suelen no ir muy bien de la mano.
Una recta de no sé cuántos kilómetros me acercaba a mi tierra natal. Ya quería ver a mi madre nuevamente. Quería sentir sus suaves manos en mi piel, ya un tanto ajada por el inclemente sol. Verla reír y escucharle regañarme. Súbitamente me vi frente a la tumba de ella. No podía dejar de pensar en su cuerpo, su larga cabellera negra característica de sus raíces indígenas. Realmente quería verla. Decidimos con mi padre sacarla de aquel frío sarcófago, fantaseando con un bucle, mientras el encargado del cementerio a martillazos destrozaba la gruesa pared de cemento. Me retumbaba el corazón. ¿Era felicidad acaso de poder verle nuevamente? La vi entonces nuevamente. Supe entonces que el artefacto funciona. El maldito artefacto sí sirve. Pude revivir el pasado. Ya había estado ahí años atrás. En aquel momento, ella dormía mientras todos llorábamos. Ninguno de nosotros, ni nuestros alaridos y golpes de pecho podía despertarle. Vestía uno de los vestidos que más le gustaba. Sus uñas estaban pintadas de un rosado muy suave. Su piel estaba muy suave pero fría. Era mi pasado, pero también era mi presente. Dichosa manera del artefacto de mostrarme que sí funcionaba. Maldije el momento en el que lo obtuve, pero ya estaba ahí y nada podía hacer, o sí. Olía como a la lluvia cuando cae sobre un terreno polvoriento, petricor, aunque no había ni una sola nube sobre mí. La nube la tenía yo en la garganta. Como pudo, el sepulturero trató de que sus restos no se esparcieran por todo el campo santo. Fue inevitable y me vi jorobado ayudándole a recoger falanges y minúsculos pedazos de calcio, hierro y magnesio. Esa mano ya no volvería a acariciarme nunca más. Inmiscuido se encontraba mi papá también en aquella labor. Nunca nos vimos a los ojos, pero sentimos la mirada entre nosotros, escudriñando quién sabe qué. En una urna de cristal procedimos a depositar aquel pasado revivido. No sé por qué me creía alquimista. ¿Cómo la iba a volver a ver en sus carnes si ya ella misma había decidido irse hacía años? ¿De qué clase de transmutación pretendía yo ser? Fue mi papá quien empujó la urna en la bóveda que nunca más sería abierta y que espero yo sea un pasado que no se pueda volver a revivir. Decidí volver a la ciudad. Ya no quería saber qué otro pasado podía revivir. Solo quería llegar y deshacerme de ese pedazo de antigüedad. Nunca debía aceptarlo. Nada es gratis. ¿Cómo lo fui a aceptar sin chistar ni preguntar más por él y su pasado? ¿A quién más le habrá cagado la vida? A primera hora tomé mi casco, comida, cigarros y dinero y me regresé a Bogotá. No podía dejar de pensar en el objeto y qué haría con él. Ni siquiera me despedí de mi familia. No sabía cuándo volvería a verles ni si volvería a verlos. En mi mente solo estaba la idea de nunca más volver a revivir el pasado. Sin embargo, caí en cuenta que ya había pasado por ahí unos años antes, cuando me tocó irme a la capital, contra mi voluntad, fantaseando con un bucle nuevamente. ¿Estamos los humanos condenados a vivir viviendo y reviviendo el pasado para no cometer los mismos errores? ¿Y qué mal había hecho yo? ¿Nacer? ¿No morir? Llegando a la ciudad, ya de noche, la luz de mi moto se apagó. Llegaba al Alto del Vino y el frío entraba por mis pies y manos. Me calaba hasta la médula. Necesitaba llegar cuanto antes y deshacerme de mi desdicha. Pensaba en arrojarla a un río o enterrarla o quemarla. Nunca se me pasó por la mente en entregarla a alguien más, pero una llamada me cambió nuevamente la vida. Del otro lado de la línea, la voz del dueño del apartamento me contaba entre sollozos y llanto que el apartamento estaba en llamas y que lo único que no se quemó fue la mesa de noche, que al yo llegar al sitio sostenía sobre sí el artefacto que una vez más me miraba como al alma y sentí miedo.